Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven. Estoy caminando en mi pequeño jardín al fin del mundo, pisando las hojas del otoño, algo que me encanta hacer todas las tardes. Agradecer a todos los radiovidentes que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, en la quinta región, en la región metropolitana, y a todos los radiovidentes sureños, desde luego, desde la frontera Temuco hasta la austral Punta Arenas. Y muy contentos de que estas conversaciones, estos paseos peripatéticos que hago en mi jardín con distintos invitados de lunes a viernes, hoy día estén en un nuevo horario, en un mejor horario que el que teníamos antes, a las 19:30 horas. O sea, más radiovidentes nos van a escuchar y nos van a ver. Mirando lo que está pasando en Estados Unidos, particularmente con esta relación conflictiva entre el presidente Trump y las universidades, y especialmente con la emblemática Universidad de Harvard, me acordé de Jorge Millas, un pensador filósofo chileno, que siempre defendió el rol específico, único, que tiene la universidad en la sociedad, los peligros que enfrenta de un lado y otro, digamos, cuando la universidad sufre un proceso de ideologización que le tocó vivir a Jorge Millas en la década del 60 y 70, y también cuando es intervenida, como fue con el gobierno militar. Él acuñó en el país más emblemáticamente democrático, podríamos decir, de Occidente, están sufriendo miedo de que sean expulsados, que tengan que salir del país, algo que era impensado hace poco tiempo atrás. Por eso que me interesó mucho una columna aparecida ayer en el diario El Mercurio, que intenta dar algunas explicaciones, entender qué hay detrás de este odio, de esta hostilidad de parte del presidente Trump con la Universidad de Harvard, o con las universidades, en la columna que lleva como título Cazando brujas universitarias. E invité a David Gallagher a que viniera a caminar conmigo en este jardín. Ya ha venido otras veces, es un contertulio nuestro. David, muy bienvenido, un gusto de caminar pisando las hojas contigo de otoño aquí en mi jardín. Cristiano, un gusto estar acá, José, un gusto estar acá conversando, en mi caso desde Madrid, Tú estás en otro jardín, ¿ah? En un jardín en otro madrileño. jardín. Exacto. Exacto, Y sí. estás por una temporada y por un tiempo, ¿no? Sí, vuelvo en un mes. He estado aquí un mes bueno, ya estoy casi volviendo. Oye, aprovechando que estás allá y como eres un buen observador, cómo percibes la realidad política española, que siempre se ve tan tensionada, polarizada? Hubo un caso de corrupción, el PP llamó a movilizaciones. ¿Cómo lo pulsas? Algunas observaciones que nos puedas compartir. Mira, es bien curiosa la situación porque al país le va bastante bien, tiene un crecimiento, uno de los crecimientos más altos de Europa, quizás el más alto. Pero por otro lado, hay una especie de pantano de corrupciones, de acusaciones. La política está muy turbia. Como tú sabes, el gobierno gobierna con una coalición bien especial que incluye separatistas, catalanes y vascos, exterroristas, en fin. Y, y con eso el PSOE logra gobernar. Y el PP ahí pues, trata de hacer una oposición, la oposición que pueda, también con una derecha bastante dividida, un poco como la nuestra, con equivalentes eh, republicanos que es Vox, peleando con el PP. Así que la política está bastante turbia y la economía bien, que es una combinación curiosa. Es una conversación curiosa. Ahora,
siempre nosotros miramos España como, no sé si como un espejo o como una anticipación de lo que nos puede pasar, ¿ah? Se ha comentado eso, no sé Sí, cómo lo sí. ves tú. ¿Qué podemos aprender y mirar de España para Chile, David? Mira, bueno, yo creo que muchas cosas, pero son todas muy parecidas. Las cosas que pasan aquí en España son muy parecidas a lo que nos pasa a nosotros en Chile. Una socialdemocracia que se debilitó mucho, un PSOE que es muy influido por partidos más de extrema izquierda, con Sumar, con Unidas Podemos, en fin, con criptocomunistas que están en coalición con el gobierno. Y por otro lado, una derecha que también está dividida entre el PP y Vox. Por lo cual, no sé si hay algo que aprender, Cristian, pero la verdad es que es como un espejo. Es como un espejo. Vamos a ir ahora a Harvard, vamos a ir a tu columna Sí, Cazando sí, Brujas Universitarias, David. A ver, sí. la gran pregunta, tú señalas algunos vislumbres. La gran pregunta es, ¿por qué este odio y esta rabia enconada de Trump a las universidades norteamericanas? Y antes de eso, tal vez, ¿teníamos algún precedente en la historia de Estados Unidos de algo parecido a esto que está pasando acá, tal vez en la época de McCartney? Pero, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay un anti-intelectualismo fuerte en el movimiento MAGA de Trump. Eh, yo creo que también hay un resentimiento fuerte en estratos bajos en Estados Unidos, sobre todo en el interior, no en las costas, tanto como en estados en medio del país, un rencor contra las élites de todo tipo y contra los universitarios. En el fondo, entonces yo creo que Trump ha sabido cosechar de ese rencor, de esa rabia, la has usado y se ha ganado muchos votos, llegó al poder un poco gracias a eso también, ¿ah? Entonces, yo creo que en el movimiento MAGA hay un rechazo bien profundo al intelectualismo y yo creo que algunos de los acólitos de Trump son peores que él en ese sentido. En 2021, cuando era candidato a senador, el actual vicepresidente J.D. Vance hizo un discurso en la fundación Edmund Burke, que es muy mal llamada porque Burke no era como es esa fundación de extrema derecha. Hizo un discurso que del comienzo a fin atacó las universidades. Eh, y terminó ese discurso citando a Nixon cuando dijo, parece que le dijo a Kissinger, eh, los profesores son el enemigo. Ujú. Y entonces hay como estas, la ministra de Educación de Trump, la señora McMahon, eh, ha dicho, ministra de Educación, Cristian, ha dicho que no entiende por qué los jóvenes americanos van a la universidad para endeudarse y aprender puras leceras. Entiende que vayan a la universidad los abogados, los que quieren ser abogados y los que quieren ser médicos. Los demás, ¿para qué van? Como si no necesitan ir a la universidad los que quieren ser físicos o biólogos, en fin, ¿no? Si bien demuestra la ignorancia desde la cual habla esta gente, ¿no? Oye, David, Eh, te iba a sí, preguntar, perdón, a ver, sí, vamos a ir punto por punto. Aquí, evidentemente que en la elección de Trump, con la cantidad de votos que sacó, también entre las cosas que movilizó es el hastío con lo que ha sido el abuso de la cultura woke, ¿no es cierto? Y muchos dicen sí, que la cultura sí, woke encontró en las universidades el lugar desde donde se propagó, ¿no? Y de alguna sí, manera sí. hay algo de eso, uno de los elementos, no digo que sea el único, pero un elemento que de alguna manera favoreció que esté pasando esto que está pasando. ¿Cómo ves tú eso de la cultura woke? ¿Qué ha pasado? Y si son realmente las universidades norteamericanas antros, para usar palabras que usarían ellos, ¿no? Trump y compañía, Sí. de la cultura woke, ¿o no? Mira, yo creo que ha habido mucho abuso de la cultura woke. Yo creo que
yo he sido bastante enemigo de cosas como lenguaje inclusivo, como, o sea, como el wokismo extremo, y la universidad se ha dado mucho de eso, no, no hay duda, y eso lleva unos buenos 10 años, yo creo más, quizás, yo creo que bastante más probablemente. Empezó en Yale, yo creo que empezó. Y, pero yo tengo la impresión que estaba como volviendo el péndulo un poco, ¿ah? Que había como un creciente rechazo a los excesos de la cultura woke. O sea, hay cosas que han ocurrido dentro de la cultura woke en las universidades que yo creo que a mí me despiertan cierta simpatía. Te fijas, en el fondo, yo creo que es bueno que las universidades sean mucho más inclusivas. Yo estuve ahora en una graduación de una nieta en Brown y el abanico de gente ahí de todas las razas, eh, igualdad entre hombres y mujeres, que sí, es muy agradable de ver, pero se nota como un ambiente bastante armónico, creo yo, y con una cantidad de extranjeros. En Harvard es 27% aparentemente. Eh, y esos extranjeros también enriquecen, creo yo. Eh, Así que, claro, los abusos de la cultura woke existen y generan cierta simpatía o cierta duda en esta arremetida contra Harvard. O sea, algo de culpa tiene Harvard, ¿te fijas? Lo que la gente de Trump sí ha centrado su ataque a Harvard en un supuesto Eso te antisemitismo. iba a preguntar. ¿El antisemitismo es Sí, real o es también hay una amplificación de lo que realmente ocurre? Porque tú citas a varios profesores judíos, digamos, que salen a sí, defender Harvard frente a esta embestida de Trump usando el argumento del antisemitismo. claro. Yo cité a Steven Pinker, el psicólogo cognitivo que es judío, y Simon Schama, que es un historiador británico judío, y ellos tienden a opinar que el antisemitismo, supuesto antisemitismo, es un pretexto que está usando MAGA o el movimiento de Trump para arremeter contra las universidades. La verdadera pelea es contra el conocimiento libre, o sea, la libertad de pensamiento. Y, yo tiendo a creer eso, yo no sé, yo hablo, he tenido contacto con muchos jóvenes universitarios americanos últimamente por familia que tengo, que he tenido en las universidades, y yo veo que en los grupos de amigos están todas las religiones y sin ninguna hostilidad, o sea, como en el fondo eh, musulmanes, judíos, protestantes, católicos, ateos, en fin, no, se ve más bien mucha libertad. Yo no, lo que sí pasó, claro, es que después del 7 de octubre, el ataque de Hamas, primero estupor por lo que hizo Hamas y yo no puedo concebir que haya alguien que estaba de acuerdo con eso. Eh, pero la reacción de Netanyahu y la forma que se ha arrasado Gaza, qué sé yo, eh, empezó a producir reacciones y hubo protestas estudiantiles muy fuertes en Columbia, en la Universidad de Columbia, donde ocuparon no los edificios, pero los patios de afuera. Eh, en todas las universidades hubo, o sea, todas las que yo conozco por lo menos, pero no era antisemita, era una cosa de defensa de los palestinos, que no tiene por qué ser antisemita en el fondo. O sea, puede ser anti-Netanyahu, pero no antisemita. Entonces yo tiendo a creer que esto es un pretexto que han como magnificado. O sea, hay muchos estudiantes que protestaron contra Netanyahu y a favor de los palestinos, que han tenido muchos problemas. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace como un año y medio,
se creó un sitio web eh, que se llama Canary Mission, donde ponen fotos y biografías muy sesgadas de estudiantes que han y profesores que han protestado contra la actuación de Netanyahu en Gaza. Y el objetivo de ese sitio es que esos jóvenes y esos profesores no sean nunca contratados por una empresa americana. Entonces, Eso es una inquisición, es una cosa brutal. es una cosa brutal. Después hay un movimiento más reciente de sionistas ultra, eh, que están dedicados a identificar y denunciar eh, a estudiantes que ellos creen. Es un poco lo mismo, ¿ah? Porque entre ponerlos en un sitio web con su foto y una biografía sesgada ya es una forma de denuncia, ¿no? Entonces, pues, los pro Palestina, o sea, como han sufrido mucho. Oye, David, hay algo interesante que tú planteas en el artículo. Bueno, hablaste de Simon Schama, ¿no es cierto?, el historiador que Sí, escribió sí, un ensayo, La guerra de Trump contra el conocimiento, y tú señalas sí, ahí que Schama contrasta esa larga y conocida tradición liberal de Estados Unidos con una tradición autoritaria sí, paralela y que tiene un origen en un cierto sí, evangelismo. Ahí me gustaría entrar, o sea, aquí están operando dos tradiciones, ¿no? Dos Estados Unidos, ¿no? sí, sí, ¿Y sí, cómo sí. se está dando este combate y si tenemos hoy día el peligro de una regresión, o sea, una regresión desde la mirada liberal en Estados Unidos, que sería extremadamente grave? Sí, bueno, sin duda el gobierno de Trump representa una tremenda regresión para los que somos liberales, o sea, como eres tú y que soy yo. O sea, para los ultraconservadores o ultraderechistas no es una regresión, es una redención, si tú quieres. O sea, es como, yo creo que hay pensamiento muy profundo, antiliberal. O sea, en el fondo, mira, yo estaba leyendo últimamente, uno a veces se pone un poco más masoquista en la lectura, ¿no? Un libro de Alexander Dugin, el filósofo cercano a Putin, que se llama La Revolución de Trump. Y es un tremendo elogio a Trump desde una mirada cercana a Putin, asemejando Trump a Putin y vaticinando una especie de reordenamiento del mundo en torno a un pensamiento ultra conservador o ultra tradicional, ¿no? En fin, eso es un fenómeno que se está dando también en Europa, como tú sabes, las recientes elecciones en Polonia son un ejemplo de eso. Y la gente de Trump está activamente trabajando para esos movimientos en Europa. Hace como 10 días, Kristi Noem, que es la ministra de Seguridad Interior de Estados Unidos, estaba en Polonia haciendo un discurso, pero incendiario, contra el alcalde de Varsovia, que era el candidato liberal, eh, y a favor del ultraconservador que ganó, ¿no? Oye, David, la pregunta es la siguiente que te quería hacer yo. A ver, ¿cuál es la reacción? ¿Hay una reacción contundente frente a este hostigamiento a la Universidad de Harvard y a las universidades? ¿Se está movilizando la sociedad norteamericana o más bien están todos como en estado de shock? ¿Qué pasa con el mundo demócrata? ¿Cuáles ves tú? Porque esto debiera generar movilizaciones, debiera generar un movimiento de rechazo, pero por lo menos lo que yo sepa no he visto, salvo algunas manifestaciones que hubo en algún momento, algo así potente, contundente que pudiera de alguna manera preocupar a Trump, ¿no? Sí, mira, no hay, esa es la mala noticia. O sea, en el fondo el Partido Demócrata está tremendamente dividido.
se están echando entre ellos culpa por lo que pasó, eh, por qué ocultaron lo mal que estaba Biden, por qué permitieron que Trump ganara, en fin, o sea, hay como, entonces hay una guerra interna ahí en vez de estar peleando contra el gobierno, haciendo oposición, están peleando entre ellos. Por otro lado, yo creo que hay mucho temor, Cristian, porque en el fondo, eh, no sé, en la época de Biden tú protestabas en la universidad, por ejemplo, o en la calle, donde quiera, y no tenías temor de terminar en una cárcel en El Salvador, ¿te fijas? O sea que tú en este momento, yo creo que las universidades que han tenido todos las últimas 2 o 3 semanas han tenido sus ceremonias de graduación. No creo que haya nadie que haya salido en defensa de Harvard y Columbia, que son las más asediadas. Eh, Porque por el tema me va a tocar a mí, ¿te fijas? Entonces eso, eh, los autoritarismos avasalladores como el que se está viendo en Estados Unidos, liderados por un presidente ultra carismático, o sea, ferozmente autoritario, eh, con muchas características de bully, ¿no es cierto? Entonces, como es temido, la gente no ha salido a defender, y yo creo que eso va a seguir así por bastante tiempo, y que en el silencio de las urnas el próximo año, faltan como 15 meses, en las elecciones de medio término al Congreso, ahí puede haber un cambio, La un esperanza del cambio. check balance, ¿no? Pero que Sí, sí, suele ocurrir. sí. Pero tú crees, a ver, ¿cuáles son, a ver, cuán preparado está Estados Unidos desde el punto de vista institucional, la justicia, etcétera, para contener este desborde autoritario de Trump? ¿Está más preparado o menos preparado que en el primer mandato, donde parece que estuvo más contenido, aquí parece más desbocado? ¿Cómo lo ves tú? Es que Trump ahora tiene las dos Claro. cámaras, ¿no es cierto? Y eso le da un poder, es como la diferencia entre Bachelet uno y Bachelet dos. O sea, Mm. aquí hay un presidente que tiene mucho más poder de lo que tenía en su primer mandato. Y eso le ha permitido escoger un equipo de gente que es como robótica. Mm. O sea, desgraciadamente son bastante inteligentes, No. no hay nadie en ese equipo que sea un imbécil, o sea, por lo menos son muy articulados y muy buenos para hablar. Pero eh, el equipo que tenía Trump en su primer mandato era un equipo de gente razonable, ¿no? Y ahora hay un equipo fanático, esa es la verdad. Eh, y bueno, la sociedad civil, no olvídate que haya protesta universitaria por mucho tiempo. Yo creo, protesta en las calles puede haber, pero mira, hay esta organización que se llama ICE, ¿cierto? ICE por eh, Immigration Customs Enforcement, o sea, es la organización que fiscaliza la inmigración ilegal y detiene a las personas para deportarlas. O sea, sí, y ICE anda impune por todos lados, se irrumpe en una residencia estudiantil, captura gente en la calle. Y muchas veces no se sabe de esa gente por mucho tiempo, y terminan algunos en El Salvador o deportados a su propio país. Pero en fin, entonces hay una campaña, hay un temor, o sea, que ha infundido este gobierno que es muy notable. Ahora, o sea, obvio que hay jueces, hay lo que Trump llama el Estado profundo, que son instituciones centenarias, en fin, que sí tratan de contrarrestar,
Pero Trump tiene mucho, mucho poder, ese problema. O sea, hasta los diarios son cautelosos, porque Trump tiene mucho dinero, tiene acceso a mucho dinero, parece que ha doblado su fortuna en los últimos 120 días. Eh, puede demandar a un diario por, no sé, 100 millones de dólares, ese diario se funde, porque no, los diarios no tienen mucho, mucho margen, ¿te fijas? Y entonces en este momento, David, es sí, el peor de los escenarios, ¿ah? El que estamos sí, viviendo. Es el peor de los escenarios para Estados Unidos, para la democracia liberal, para las libertades, para las universidades. sí. Es un momento complejo. ¿Qué podríamos aprender nosotros? ¿Y cómo ves tú lo que viene bien cortito, así un vislumbre nomás? En nuestra realidad Sí, chilena, la realidad política chilena, lo que viene ahora, la elección, lo que está sí, pasando, ¿cómo lo percibes tú y qué lecciones uno puede sacar de este contexto internacional en el que estamos inmersos? sí, sí. Bueno, yo creo que yo creo que sí, o sea, como que la institucionalidad de la democracia liberal está bajo ataque en muchas partes del mundo. Yo creo que hay que hacer una autocrítica, hay cosas que se han hecho mal, por algo hay resentimiento, por algo hay rabia en ciertos sectores. Pero yo creo que el único sistema que funciona en el largo plazo para quienes creemos en la libertad, los derechos humanos, en fin. Eh, y, y yo creo que ese- esa democracia liberal fue atacada por la izquierda con el estallido, con el intento de imponer un plebiscito que eliminaba el Senado, entre otras cosas. Eh, pero también está bajo ataque de la extrema derecha, ¿no? O sea, en el mundo. O sea, y en el caso de Trump es muy notorio, porque yo creo que no, ni Urban en Hungría ha llegado tan lejos como Trump en tan pocos días. O sea, entonces en Chile tenemos que fortalecer el centro, creo yo, ¿ah? O sea, y luchar para que el centro prevalezca. Yo personalmente estoy con Evelyn Matei y espero que a ella le vaya bien, pero en fin, o sea, yo creo que a la izquierda de Carolina Toá es una súper buena candidata también. Eh, yo creo que esa es la lección que tenemos un desafío, tenemos un desafío. Oye, David, te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado desde Madrid, desde España, desde un jardín madrileño a un jardín chileno. David Gallagher, columnista de El Mercurio, escritor, ensayista, ex diplomático. Les recomiendo que lean la columna que apareció ayer en el diario Mercurio sobre este tema tan preocupante que estamos analizando de la situación de las universidades amenazadas por la presidencia de Donald Trump. Te mando un gran abrazo, David, y un gusto haber caminado contigo esta tarde aquí en mi jardín. Igualmente, Cristiano, un gusto. Y recuerden, queridos radiovidentes, que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no olviden la frase de Voltaire, que siempre comparto con ustedes al final del programa, al final del Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana a las 7:30 de la tarde aquí en Radio Pauta. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar,